Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Ventana Musical Pacífico y Caribe. Soy Wendy Murillo y me conecto desde la ciudad de Cali. Esta es nuestra emisión número 89 en sexta temporada. Es un gusto saludar al periodista musical del Espectador, Juan Carlos Piedrahita, y al escritor y periodista caribe, David Lara Ramos, que serán anfitriones de un homenaje a un gran músico que el COVID nos arrebató este año. Buenas noches, Juan Carlos y David, ¿cómo se encuentran? Hola, hola, yo no escucho a Wendy, yo no sé si David la está escuchando, Perdón, pero yo no estoy yo escuchando. no escucho a ninguno de los dos, no los escucho. No, no, Hola, no ¿me estoy escuchan ahora? escuchando. Ahora Ya, sí. ahora Ah, ¿Sí? sí, algo pasado. ahora sí. No tengo ni idea Ahorita qué fue sí. lo que dijiste, o sea que pudiste insultarme y no tengo ni la menor No, idea. No, no, tampoco. no. ¿Ustedes estaban escuchando entre ustedes? Sí, Yo no yo estaba ya les escucho. escuchando, yo no estaba escuchando. Y bueno, yo jamás te insultaría, Juan Carlos. Ante No, yo todo el sé, respeto. yo sé que tú no. Yo sé, pero Bueno, no, yo no les los. ya había hecho... ¿Cómo? Qué Dale, pena dale. interrumpirlos así. Bueno, había hecho la presentación a todos los televidentes y también los había presentado. Entonces, quiero repetir la pregunta. ¿Cómo se encuentran ustedes dos el día de hoy? ¿Me Bueno, escuchan? muy bien, realmente con este programa que en algún momento debió suceder, pero no sucedió, pero hoy vamos a hacer realmente un homenaje a un gran músico cartagenero. Así es, yo también aquí contento de poder realizar este homenaje, así sea de esta manera. Teníamos esa entrevista preparada para abril o marzo, si no estoy mal, de este Ujú. 2021 y por cuestiones de la vida, pues no la pudimos realizar y ya no la podremos realizar, pero tenemos una, un plan distinto y es realmente un homenaje a un gran músico, una persona muy, muy importante para nuestro sonido tropical, nuestro sonido caribeño, nuestro sonido de la salsa también. Y bueno, quiero contarles que desde hoy nos estamos transmitiendo en directo y en diferido por el canal VIP TV, Origen Channel de Telepacífico, canal Univalle TV, canal Universitario Zoom y Teleislas, con la producción técnica de CG Producciones. Quedan a cargo ahorita, de ahora en adelante, de Juan Carlos y David. Bueno, perfecto. David, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo está Cartagena? Bueno, Cartagena se está preparando para el Festival Cartagena Enclave que arranca mañana, un festival de salsa que entre otras cosas también rinde homenaje al nene del Real como lo vamos a hacer nosotros hoy. ¿Y usted cómo anda por allá por la capital? Con mucha lluvia, hoy no llovió, pero sí estuvo el cielo encapotado como solamente esta ciudad sabe tenerlo y mucha, mucha lluvia en estos días. Entonces nos toca traer un poquito de calorcito con esta música, con este sonido, con este recuerdo también, ¿no? Entonces, Así David, es. adelante, hagamos la presentación, haga los honores, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos hoy la presencia de dos personas muy cercanas al nene del Real, como es Lili del Real, la hija mayor del nene, y Emiliano Callejas, un músico percusionista, aunque él dice que no es músico, pero es una persona que conoce mucho de la escena musical de Cartagena, estuvo cerca del nene por muchos años, diría yo que en los últimos 15 años y quería pues comenzar precisamente con Lili. Ahorita recordábamos con Juan Carlos que este programa lo teníamos programado con tu padre precisamente para el mes de marzo. Y bueno, dadas las circunstancias que ya todos sabemos, eh, no pudimos hacerlo, pero hoy realmente con el alma queremos entregarle este homenaje. Eh, Lili, entiendo que tu padre, una persona tan responsable, meticulosa, dedicada sobre todo, había preparado ya algo para este programa, para esta ventana musical Pacífico Caribe. ¿Por qué no nos cuentas un poco
¿Cómo fue ese ambiente de casa con tu padre para preparar precisamente esta ventana musical? Buenas noches, me siento muy honrada de estar aquí acompañándolos en nombre de mi papá. Efectivamente, como ya lo han dicho, mi papá se estaba preparando para hacer una entrevista con ustedes y bueno, yo les contaba ayer que aquí tengo unas notas, ¿verdad? Que me encontré donde él tenía como un esquema de todo lo que quería hablar con ustedes. Mi papá tenía muy mala memoria y entonces a veces se le fugaban cosas, ni siquiera tenía como en la mente todos esos éxitos que grabó, que compuso, que produjo y entonces él hizo esta nota donde hace un pequeño recorrido por lo que fue su historia musical, quién le regaló su primer piano, cómo empezó todo con mi abuela, ¿verdad? Que fue la persona que lo impulsó a ser músico realmente y sobre todo a tocar el piano, porque mi papá inicialmente tocaba timbales, pero mi abuelita, una mujer muy especial, le gustaba el piano y pues ella lo incentivó y casi que le rogó para que se decidiera a tocar el piano. También aquí hace un recorrido cuando vio por primera vez a Joe, que estudiaban juntos en Santo Domingo, y lo impresionado que quedó. El primer éxito que grabó con que Joe ganó su primer Congo de Oro, dice aquí, La Rumbera, Abandonaron el Campo, y el primer Congo se lo ganó el Joe con Amanecemos Sí, un tema que era de la autoría de mi papá o que es de la autoría de mi papá y que posteriormente regresó a grabar con Joe con el Mosaico Irene Martínez, grabó Rompa Todo el Mundo, Mosaico de la Chula, Noche de Arreboles, Ella y Tú, hasta el último CD que hizo Joe. Eso era básicamente lo que mi papá les quería comentar, sus éxitos que ya conocemos con la orquesta de él, Patacón Pisao, El Ventanal, y todos los artistas que él pudo impulsar aquí en la costa, especialmente en Cartagena. Claro, antes de darle la bienvenida al maestro Callejas, quiero preguntarte, Lili, así como él tomaba nota y dejaba nota de lo que quería decir, ¿cómo era él contando historias? Sabemos cómo era ejecutando el instrumento, cómo era en los estudios de grabación, pero más en la intimidad, en la familia, ¿cómo era él contando esas historias? ¿Cómo era él diciendo sus primeras lecciones de piano, sus primeros éxitos, sus primeras incursiones en la salsa, Lili? Bueno, realmente nosotros fuimos partícipe de casi toda, desde que nací, por ejemplo, participé y mis hermanos también, mi mamá, en toda esa trayectoria y la vivimos de primera mano, ¿sí? Pero era muy bueno contando historias de su niñez, de su familia. Emiliano es sobrino de mi papá. Y bueno, mi papá nos contaba mucho de esa historia y mi abuela también, de esa historia que él lo llevó al camino de la música. Por ejemplo, él nos contaba también cómo jugaba en su barrio. El escondite de mi papá era, ellos vivían, y ahí vive Emiliano todavía, en una casa que queda ahí en el pie de la popa, y el escondite de mi papá jugaba el escondido era en la popa, subía, bajaba. Y pues mi abuela también nos contaba que mi papá pues iba al colegio, estudiaba con Joe, con otros músicos, y una vez llamaron a mi abuelita, una señora muy tranquila, calmada, amorosa, y el padre de Santo Domingo la llamó y le decía, mire señora Catalina, ¿qué será lo que le está pasando a Víctor?
que él está muy distraído, no quiere estudiar, o por lo menos no era que no quería estudiar, sino que se pasaba mirando como para el techo. Y en esa sabiduría que tenía mi abuela y ese deseo de tener un músico, mi abuela se fue, le dio las gracias al padre y ella nos cuenta que dijo, no, ya yo sé qué es lo que está viendo él. Lo que pasa es que arriba queda el conservatorio de música. Él lo que quiere es que lo ponga a estudiar en el conservatorio y al día siguiente dice que lo sacó del colegio y lo puso a estudiar música y ahí empezó, pues, de manera más formal el estudio de la música de mi papá, porque realmente él tocaba desde muy pequeño. La familia de mi papá todo es músico, su tío era un gran guitarrista, mi abuela tocaban los tambores, eso lo puede contar Emiliano mejor que yo. Bueno, entonces dejemos que Emiliano nos cuente esa parte de cómo era esa relación de Víctor, el nene del Real, con los instrumentos, con la música y esa infancia, como la cuenta Lili en el barrio donde creció, nació. Emiliano. Buenas noches, David y Juan Carlos. Mira, el nene era una persona muy musical. El nene, desde que nosotros tenemos uso de razón, está la música presente en la casa. Mi abuela era una señora que era entregada totalmente a la música. O sea, ella no quería ingenieros, médicos, arquitectos, ella quería músicos. De característica en la familia, todos somos percusionistas. Todos hemos pasado tocando timbales, conga, bongo, campana. Y antes de la generación del nene, tocaba el hermano de mi abuela. Fue el primer hombre músico en esa familia, porque antes eran todas las mujeres las que tenían la vena musical. Solamente eran aficionadas. Cuando mi tío Gil, que nosotros le decíamos tío, se llamaba Gil Cantillo, cuando mi tío Gil empezó con la música, también empezó con la percusión. Luego pasó a la guitarra. Él era autodidacta totalmente. No tenía estudios musicales, no sabía leer ni escribir música, pero tenía un sentido musical y un oído increíble. Tocaba guitarra, bajo, todo lo que fuera cuerda, él lo tocaba. Tenemos como característica esa. Y segundo, que en la casa siempre hubo músico. Aparte de mi abuela, también vivió la familia de un gran percusionista que es Rafi Montes, que somos primos. Los Montes, que ellos se les va a hacer un homenaje en el festival. Mañana va a haber un conversatorio sobre la dinastía Montes. Ellos son primos nuestros, o sea, la vena musical materna, que es la que trae la música, viene también por allá. La abuelita de ellos, le decían la negra, la señora Librada, tenía una musicalidad increíble. No era músico, pero tenía la musicalidad al pelo. Y como anécdota, después que el nene empezó a tocar piano, en la casa había un cuarto solo para el piano. Y cuando se iba la luz, nos deleitaba el nene con ejercicios, escalas, arpegios, tocando piano. Entonces, siempre nos criamos con la parte de la música ahí. Todos fuimos a la escuela de música, mis hermanas, mis primas. Todos fuimos a la escuela de música y en algún momento todos pasamos por el piano, porque a mi abuela le gustaba era el piano. Yo soy ingeniero porque la familia de mi papá es totalmente, aparte, ajena a la música. Todos son profesionales. Entonces, combiné las dos cosas, pero al final trato de manejar las dos. Soy ingeniero, pero también la parte musical, eso es algo que uno no lo puede abandonar. Eso va en el ADN de uno. Entonces, es difícil. Pero anécdotas con el nene tenemos increíbles. Yo no soy músico desde hace mucho tiempo. Yo tocaba con la universidad y hacía cosas, pero aficionado. Pero siempre estuve con la orquesta. Estaba uno dando vueltas, el nene me ponía a tocar la conga, si faltaba el del timbal me tiraba la zona, como dicen, me toca aquí, Emi, yo tocaba. Todos somos músicos. Historias con el nene ahí de maravilla, desde antes de que se casara con Lili ya tenía historias. Las primeras veces que tocó, mi abuela no lo dejaba salir mucho. Esa zona de por la casa era un poco difícil. Entonces mi abuela no le dejaba salir mucho. Y uno de los músicos que fue a buscarlo para tocar era un músico que le decían el Mello, señor de apellido Escalante, que era alcohólico.
Entonces, cuando él lo fue a buscar, imagínense, lo va a buscar un señor que es alcohólico y toca en un cabaret. Cuando él va, Cata, mira, para que me prestes el peladito, que el peladito toca y tal, y Cata no quería. Cata decía, no, pero ¿cómo es posible que el nene vaya a tocar un cabaret allá para la zona de Tesca, una zona que era la zona de tolerancia de Cartagena, o vaya para la Postobón, y con el medio que llega todos los días borracho? Total que la convencieron y ella lo soltó. Entonces, pero el compromiso era que lo trajeran temprano, y eso nunca se cumplía, porque ellos, como él era el más joven, él esperaba que ellos se tomaran las botellas de ron, hablaran con las chicas, y al final venían 4, 5, 6 de la mañana. Eso era diario. Afortunadamente el nene nunca tomó ron. El nene nunca se contagió del ambiente musical. Una persona íntegra totalmente. A la gente me decía, no, que... Y uno decía, ya ve, aquí no hay alcohol para nadie. Yo tampoco tomo. Yo me tomo una corta cerveza, pero hasta ahí. Pero historias, ellos hacían, me contaba el nene que antes de que ellos empezaran a tocar en los cabarets, hacían una especie de ensayos, pero con latas, guitarras de madera, que le hacía un señor que iba a la casa, que también es familiar nuestro, que es el señor Carlos Tinoco, que es luthier. Él hace instrumentos musicales y toca guitarra. Entonces él, al ver la inquietud que tenían los niños, les hizo unas guitarritas y ellos empezaron a tocar guitarra. Él, Rafi Monte, Puerto Rico, un músico que le decían Puerto Rico, Dionisio Montes también, la dinastía Montes, ellos vivían en la casa. Entonces uno tocaba el timbal, el otro tocaba el bongo, el otro tocaba la guitarra. Hacían, en vez de jugar al trompo, a la bolita uñita, ellos jugaban a ser músicos. Pero incentivados por mi abuela, que eso era lo que a ella le gustaba, tener músicos en la casa. Además, en la casa había una característica, que las visitas se hacían de noche. Entonces, los músicos de Cartagena que pasaban de noche a sus casas, después de tocar, llegaban a la casa. 11 de la noche, 2 de la mañana, la casa siempre estuvo de puertas abiertas. Usted pasaba a las 2 de la mañana y estaba alguien en la puerta hablando con unos músicos que acababan de dar la vuelta, y se veían a mi abuela y llegaban a hablar. Y de ñapa pasaba el nene también. Entonces todos se encontraban en la casa a hablar, 1, 2 de la mañana. Eso era normal allá. Era Claro. una situación bastante... Dime. Claro, maestro Emilio, quiero saber, a propósito de eso, precisamente, de ese entorno cartagenero. Hay un denominador, y también hay un denominador acá en nuestra producción al aire, porque ustedes 4 están en cuadritos que dicen Cartagena, ¿cierto? Yo estoy en un cuadrito que dice Bogotá, porque así estamos. Pero quiero saber, hay un común denominador en la historia de Víctor, el nene del Real, y es que es un abanderado del sonido cartagenero. ¿Cómo es el sonido cartagenero para ustedes dos? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene eso que hemos llamado sonido cartagenero? Bueno, todo inicia con los arreglos de mi papá. Yo siempre hago mucho énfasis en que es importante que nosotros reconozcamos no solamente el intérprete de todas esas canciones maravillosas, ¿sí? Cuando tú escuchas, por ejemplo, Patacón Pisado, El Ventanal, Se me cae, Llora Corazón, Tal para Cual, tú puedes identificar un sonido diferente a la música que de pronto hacen los puertorriqueños, los cubanos, y es que es muy tropical. Entonces, el sonido cartagenero lo creó el nene con músicos de aquí de Cartagena, porque yo les mandaba una foto a ustedes de hace 37, 38 años, cuando mi papá fue a grabar Patacón Pisado, ¿verdad? Yo lo acompañé, y pues en ese entonces, y todavía se ve mucho, que para las grabaciones son músicos que están en Bogotá, que están en Medellín, en Cali, pero el nene se caracterizó por llevar los músicos de Cartagena, los Pinto, los Montes, Pedro González,
y fue un ritmo muy tropical y muy característico de aquí, que tiene una mezcla como que de ya es chandé, es un pero suena muy, cuando tú escuchas un solo de piano del nene, ya sea en Abandonaron el Campo, en Tal para cual, tú escuchas un sonido diferente, ¿sí? Más que definirlo, es escucharlo y poderlo identificar, así como cuando tú escuchas la música, por ejemplo, de Joy. Tú sabes que ese es Joe Arroyo y la verdad, y es muy diferente al sonido que tiene el grupo Nietzsche, por ejemplo. Entonces el sonido cartagenero lo creó el nene impulsando las orquestas de aquí, los artistas de aquí, como Gualandete, Nando Pérez, Joséito Martínez, Juan Carlos Coronel, ¿sí? Pero lo que fue inicialmente el nene y sus traviesos. Claro. Mira, ahí está una Dejemos que notica. Emiliano. El sonido se crea y luego surge, el nene se convirtió en un abanderado de los músicos de Cartagena. Se convirtió en un exportador, digamos que un productor que veía en un músico, él veía la parte comercial. Y él decía, el tipo tiene talento, vamos por aquí. Lo dirigía de tal manera que explotaba, le sacaba el máximo provecho a ese músico, aunque tuviera ciertos detalles, ciertos defectos, pero él veía lo positivo y ahí lo explotaba. El nene crea el sonido y detrás del nene se fueron Barbacoa, se fue Alejandro Páez, se fue Los Inéditos, se fueron muchos grupos que en ese momento era un boom. Los grupos de Cartagena era, en ese momento era la cantera musical de la costa norte. La mayoría de los grupos que estaban sonando en esa época eran cartageneros, Sonido Bestial, Barbacoa, Nando Pérez, el Los Hijos mismo del Sol. Los Hijos del Sol, Armonía Caribe. Muchos de esos grupos se lucraron o se apoyaron en lo que el nene ya había creado. Lo que dice Nina es cierto. Cuando uno iba a grabar a Bogotá, usted como productor va y allá le ponían los músicos. Allá ponían, en ese momento que grababa todas las trompetas era Gaviria, grababa la conga no sé quién. Entonces el nene se fue con los de él. ¿Por qué? Porque cada músico lleva una riqueza interna. Cada músico tiene algo que dar con su instrumento. Entonces, si tú vas a grabar a Bogotá y te ponen varios cachacos que ya han grabado con todo el mundo, vas a sonar igual. Él llevó lo de él quería grabar con sus músicos. Y eso se convirtió en una cantera. De ahí salieron el 80% de los músicos que hoy hay en Cartagena, en algún momento de su vida pasaron por donde Víctor de Real. En algún momento de su vida pasaron por ahí. De una forma u otra tuvieron algo que ver. En su aprendizaje musical, el nene tuvo mucho que ver. Se convirtió en una cantera. Él sacaba músico, veía un músico y lo ponía a tocar. A veces le decían, nene, David Ramos, no, ese no toca. El nene lo ponía a tocar. Eso está clarísimo No, que no. Eso lo sabemos. Eso sí, pero él hasta tenía yo me una doy habilidad. cuenta. Él tenía una habilidad que era que cuando él veía un músico, miraba, analizaba y se daba cuenta, lo escaneaba y se daba cuenta la habilidad o lo positivo que tenía ese músico y por ahí lo manejaba. Enseguida. Era una Ahora, habilidad increíble. Emiliano, sin duda uno de los elementos fundamentales en ese sonido es el tema de la percusión. Tú como percusionista, ahorita Lili decía ese sabor a chandé, ese sabor que suena a cumbia, que suena a bullerengue. ¿Cómo lo interpretas tú como percusionista? Bueno, David, mira, generalmente la influencia de uno como músico percusionista viene desde la trietnia que crea la cumbia. Entonces, en ese aspecto, nosotros los cartageneros tenemos una influencia musical totalmente diferente a los músicos del Atlántico, los músicos de Magdalena, los músicos del Cesar. Cada grupo suena diferente, pero los músicos de Cartagena en ese momento tenían la cumbia, el chandé, el bullerengue, lo tenían a flor de piel, porque eso es lo que nosotros oímos desde que nacemos. Desde que nacemos estamos oyendo cumbia, porro, bullerengue. Eso te va nutriendo y te va creando una memoria. Ese sonido cartagenero se nutrió de todos esos ritmos, combinados con los ritmos del Caribe. Soca, calipso, todos esos ritmos llegaron y también permearon a los músicos. Entonces había
una amalgama de ritmo, así como hizo Joe, que mezclaba unas cosas con otras. El nene también mezclaba un golpe con la otra, el timbal va aquí, y se ponían en el estudio a inventar cosas. Bueno, la conga va haciendo esto, el timbal va haciendo esto, el guido va haciendo esto, la maraca va haciendo esto, hasta que encontraban el punto salto del sabor. A partir de la percusión, esa que tiene muchas mezclas, se ha nutrido de muchos ritmos autóctonos y del Caribe, porque el Caribe permeó mucho la música de Cartagena. Había mucho grupo cubano hace 50 años, yo creo que soy más viejo que David, había mucho músico cubano que venía y dejaba ciertas enseñanzas, dejaba su legado. Y eso lo absorbían los músicos cartageneros y después lo mostraban. El nene se convirtió en eso, en un muestrario de talento cartagenero, porque los llevaba a grabación y muchos de ellos quedaron siendo música de varios estudios. Pero sí es importante la parte rítmica porque esa es la que lleva el sabor. Esa es la que lleva toda todo lo que aflora en la piel, todo lo que penetra la piel, que llega por la sangre, es el ritmo. Los sabores son los que penetran. La Claro, armonía muy buena y todo. claro, claro. Y a propósito de sabor, quiero preguntarles precisamente por ese momento, hace 37 años, decía Lili, que sale al público, a la luz pública, Patacón Pisao. Cuando sale esa canción y se vuelve el éxito que todos sabemos que fue, de alguna manera en el entorno del Nene Real se sabía que tenían semejante hit entre manos, es decir, la primera vez que ustedes escuchan el María de Josefa y todo lo que sigue después, ahí se sabía, cuando apenas sale publicado, cuando estaba en plena grabación, se sabía que ese tema tenía semejante potencial o nadie lo sospechaba, Lili. Bueno, mi papá era un hombre muy comercial. Mi papá, de pronto, no, él tenía una habilidad tan especial. Y antes de contarte eso, te cuento otra cosa. Y es que mi papá le contaba ayer a otros periodistas de que le llevaban un tema y era una cosa espantosa. Y mi papá sabía cuál era el tema, por muy espantoso que tú lo escucharas, que era un éxito. ¿Cómo Entonces lo llegaban componían? muchos compositores, por ejemplo, y le mostraban unos temas, por ejemplo, a Joe. Y Joe ya, como decían ellos, los había ponchado, ¿sí? Entonces mi papá le decía a esos compositores, que eran muy buenos compositores, ven, el Joe viene hoy a la 1, 2, 3 de la mañana, pero vente tú a las 5 de la tarde con los temas. No, pero es que ya yo lo escucho y no le muéstrame el tema. Mi papá escuchaba el tema, le metía el tumbado del piano, le metía el ritmo que le gustaba el Joe, el caballito, el Joe son, esto, lo otro, y cuando Joe llegaba a las 2, 3 de la mañana, compa, ese es el éxito. Y vamos a ver que ya Joe lo había escuchado y no le había gustado, pero mi papá le encontraba la caída al tema y son éxitos, ¿sí? Entonces, con Patacón Pisado, que fui a la grabación, yo tenía 7 años, fui con mi abuelita y yo les mandé la foto. Así es. Pues la primera pista que se hizo fue la del ñato, de ahí salieron varios éxitos y pues mi papá sí sabía que Patacón Pisado iba a ser un éxito, porque yo me acuerdo que él hacía como talleres en la casa. Y Ramón Chaverra, llegaba ese negro, tenía una sabrosura y él cogía la mesita de la casa, la mesa de centro de la sala, y la cogía como si fuera un tambor y una moneda, y ese hombre se sudaba de una manera y le metía un ritmo a la cosa, y mi mamá me cuenta, yo a eso sí no me acuerdo, que mi papá casi todos los días llevaba a Juan Carlos a la casa de Chaverra para que escuchara algunas partes de la canción para que las hiciera igual como las hacía Chaverra. Cuando llegamos al estudio de grabación, bueno, se hicieron otros temas, mi papá hizo las pistas, las cantaba más que todo era él, y después
montaba la voz Juan Carlos, todo eso. Y recuerdo que cuando grabó el piano, yo estaba ahí en la sillita con él, allá en el estudio donde no entra nadie, ¿verdad? Porque eso tiene que ser un silencio absoluto. Y pues realmente nadie se esperaba el éxito que venía, ¿verdad? Pero definitivamente mi papá sí sabía lo que tenía entre manos porque él, él buscó mucho ese tema y hizo mucho énfasis para que de pronto sonara vocalmente con el sabor que le ponía Chaverra, el compositor. Claro, Bueno, aquí mira, lo que Claro, pasa es claro. que Chaverra era del Pacífico, entonces la así gente, es, el músico del el Pacífico Chocó. tiene una forma de cantar diferente, enganchan las melodías de otra manera porque es otro aprendizaje folclórico. Ellos enganchan diferente y nosotros acá cantamos más picado, más rítmico, tocamos más rítmico. Chaverra cantaba el tema diferente, por eso era que él se llevaba a Juan Carlos para que oyera cómo Chaverra le daba el sentido al tema. Que como decía Nina, el nene tenía una habilidad para un tema que parecía un tema tranquilo, el nene lo transformaba. Así como yo le decía que con los músicos, él veía un músico y veía la parte positiva, la habilidad que tenía el músico y lo llevaba a tocar. O sea, lo hacía grande. Él cogía cualquier temita, lo hacía casi un éxito. Ya la parte del comercio es otra cosa, pero el tema quedaba excelente. Esa habilidad Así sí es. la tenía. Tenía un escáner increíble. Así es, y este homenaje se nos ha pasado hoy muy, muy rápido desde Qué grande. los espacios que yo he sentido que empezamos y de una vez ya nos toca terminar, pero quiero agradecerles a ustedes dos que nos hayan compartido con tanta generosidad esas historias del maestro Víctor del Real. Les agradecemos mucho su presencia hoy y afortunadamente tenemos las grabaciones, tenemos los éxitos, los tenemos a ustedes para que sigan compartiendo con nosotros ese legado del maestro Nene del Real. David, gracias. Wendy está pidiendo pista, entonces hay que No, ni más ni dejarla. menos. Chicos, muchas gracias. Gracias a Maravillosos. ustedes por el Maestro, homenaje. Wendy, adelante. Muchísimas, muchísimas gracias Juan Carlos, David, Lili y Emiliano por esta charla musical que nos llevó al corazón. Y bueno, aquí termina Ventana Musical Pacífico y Caribe.